Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tema número 2. Espero que hayan escrito muchos conceptos importantes en el tema número 1 y vamos a pasar a revisar algunos conceptos que son importantes para la estructura de la contabilidad en términos del el lenguaje que manejamos. En el tema número 1 vimos un poquito de la historia de la contabilidad, vimos un poquito de la información que debemos utilizar y quién la utiliza y cómo se divide la contabilidad. ¿Sale? En este tema número 2 vamos a hablar de la estructura patrimonial de la empresa, entendiendo que el patrimonio pues, es los bienes que tenemos a nuestro cargo o que conforman la empresa. Y sin más que agregar, bueno, pues empecemos. El patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que constituyen los medios económicos para que una empresa funcione. Está compuesto por lo que se conocen como masas patrimoniales, que nosotros vamos a conocer como el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Esto es, una empresa desde el punto de vista administrativo es como si fuera un recién nacido. Y un recién nacido, una vez que se registra, este tiene derechos y obligaciones. Particularmente cuando es bebé tiene más derechos, ¿no? Pero conforme va avanzando en su vida adulta, va teniendo obligaciones cada vez más fuertes. Lo mismo sucede con las empresas. El patrimonio decimos que es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tengo. Y por lo tanto, el patrimonio que van construyendo los seres humanos a través del tiempo, normalmente lo cuidamos. Cuando ustedes adquieren un automóvil, una moto e incluso una bicicleta, por el precio que sea, ustedes tienden a cuidarla porque forma parte de su patrimonio. Si ustedes se compran una pulsera de oro, un anillo de oro, forman parte de su patrimonio y que a lo mejor en el futuro puede hacerles salir de algún atolladero. Cuando compran su casa, bueno, o si es que ya tienen o los que vayan a comprar su casa más adelante, pues generan un patrimonio. Y normalmente en la cultura mexicana no hablamos del patrimonio para nosotros, sino el patrimonio lo heredamos. Lo mismo sucede con las empresas. Tienen esta particularidad de que el patrimonio es lo que nosotros le vamos incrementando a los bienes que nosotros tenemos, a los derechos que tenemos y también a las obligaciones que tenemos. Los patrimonios dentro de la empresa, dice el apunte, se van a generar a través de las masas patrimoniales. Este concepto seguramente nunca en su vida lo han escuchado, pero realmente no es tan complicado. Se considera una masa patrimonial al conjunto de elementos patrimoniales con características homogéneas, es decir, con la misma función económica o financiera. Ejemplo, si ustedes tienen una televisión, una computadora, tienen un monitor para computadora o para videojuegos, tienen un videojuego, un PlayStation, un Xbox, si tienen 4 celulares, todo ese conjunto que tienen, seguramente ustedes les llamarían equipo electrónico. ¿Sale? Pero si tienen una lavadora, una licuadora, una de estas cosas que seca las ropas, que la verdad no conozco el nombre, ¿no? Un refrigerador, una estufa, eso también le llamarían equipo electrónico. Y su respuesta seguramente es moviendo la cabeza y diciendo no. Esto se le conoce como línea blanca. ¿Sale? Y entonces, este ejemplo es la mejor manera de explicar una masa patrimonial. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos ustedes en su casa una masa patrimonial de equipo electrónico, una masa patrimonial de línea blanca, una masa patrimonial de ropa formal y una masa patrimonial de ropa informal, ¿no? Por ponernos un ejemplo. Entonces, pero todo forma parte de su ¿qué? Del patrimonio que ustedes han ido construyendo a través del tiempo. Y esto implica que la empresa no esté exenta de este principio. Entonces, la masa patrimonial son grupos o conjuntos de elementos patrimoniales que tienen las mismas características y que le permiten
a la empresa tener más bienes. ¿Estamos de acuerdo? No es lo mismo tener una casa de 100 metros cuadrados que tener una casa de 300 metros cuadrados. En ese espacio, en los 300 metros cuadrados, ustedes pueden tener más masas patrimoniales que en 100. No sé si me explique. Y por lo tanto, esto ayuda a generar un incremento en su capital y un incremento en sus bienes. Pero vamos a seguir explicándolo, ojalá y quede un poquito más. Dentro de las masas patrimoniales nosotros vamos a tener, la primera es el activo. Y el activo es la masa que agrupa el conjunto de bienes y derechos de la empresa, es decir, la estructura económica. Incluye, entre otros, la inmovilización de los derechos de cobro, la mercadería o la tesorería disponible. ¿Qué quiere decir esto? Que avala el activo es la cantidad de recursos que ustedes tienen dentro de su empresa, que pueden transformar en inversión o que en su defecto pueden inmovilizar. Y se preguntarán, ¿qué es la inmovilización? Bueno, si ustedes compran una casa, ¿pueden llevarse su casa a otro estado? Y la respuesta es clara, no. Si compran un departamento, ¿se lo pueden llevar? No. Esos bienes son inmóviles. Esto es que no se pueden, ¿qué? Mover del lugar donde los adquirieron. Por lo tanto, cuando hablamos de ese tipo de elementos, nos referimos, por ejemplo, a las casas, a los edificios, a los terrenos, a las bodegas, que no se pueden mover, que están inmóviles. Entonces, el activo representa la cantidad de bienes que ustedes pueden convertir en dinero rápidamente. Incluso el dinero mismo es considerado desde el punto de vista de la economía una mercancía y por lo tanto ustedes deben considerarlo como un elemento por el cual ustedes pueden transformar ese bien en dinero y pagar o solventar alguna deuda. Imagínense que tienen un apuro económico y tienen un celular de 20,000 pesos, ¿no? Que lo compraron con mucho esfuerzo y que lo pagaron con mucho sacrificio, pero bueno, se tuvieron esta necesidad y lo que hacen es pues, venderlo. Difícilmente alguien les va a pagar los 20,000 pesos que les costó, ¿no? Si bien les va, podrían darles 15, en el mejor de los casos 16, en el mediano de los casos 11 y en el peor de los casos a lo mejor 8, ¿no? Pero pueden convertirlo en dinero y salir de su deuda. Tienen una esclava de oro muy grande, de mucho quilataje, lo mismo. Tienen un carro, exactamente qué, lo mismo, ¿no? Tienen ahí un comedor que nunca usaron y que bueno, está prácticamente nuevo. Lo venden, ¿no? Y generan dinero. Entonces, la primera masa patrimonial que nosotros tenemos es el activo. Bienes que nosotros tenemos que podemos convertir rápidamente en dinero, ¿sale? Y que nos pueden ayudar a enfrentar una deuda que podemos haber contraído o una emergencia, que en estos días, bueno, pues es lo común. Nuestra segunda masa patrimonial, pues evidentemente es el pasivo, que es un conjunto de obligaciones de pago frente a terceros. Comprende las deudas a largo y corto plazo con proveedores, bancos, acreedores y Hacienda. ¿Vale? Volvemos al ejemplo del celular. Ustedes lo están pagando a alguna cadena comercial, la que ustedes quieran. Cuando lo están pagando, se considera un pasivo. Una vez que lo terminan de pagar, se considera un activo. Ahorita se considera un activo porque lo están pagando a 2, a 8, a 6, a 9, a 12, a 18 meses. Entonces ustedes tienen una deuda ante un tercero, ante una persona que les otorgó un crédito. Y prácticamente
todo lo que nosotros compramos a través de crédito se le considera pasivo, incluyendo a lo mejor nuestra casa donde nosotros estamos viviendo. El pago de la renta se considera un pasivo, el pago de los servicios se consideran pasivos, porque sin ellos no podemos desarrollar nuestra vida cotidianamente. Y la tercera masa patrimonial es el patrimonio neto, que comprende el conjunto de fuentes de financiamiento propias, como es el capital, la reserva de resultados de otros ejercicios. Imagínense que ustedes están ahorrando, alguno que esté casado o que ya tenga que algunas obligaciones contractuales, como el pago el pago de pensión alimenticia, el pago por la renta del edificio o alguna otra deuda que tengan. Y entonces lo que ustedes hacen es durante el año, por ejemplo, la compra de Reyes Magos, por ejemplo, durante todo el año van juntando cada quincena o cada semana que cobran ustedes o que generan ingresos, destinan una cantidad del bien. Esto es 300 pesos. Al final del año van a tener una cantidad determinada por la acumulación de esos 300 pesos. Y va a decir el niño o la niña: papá, quiero pedirle a los reyes, o mamá, quiero pedirle a los reyes este juguete o este número de juguetes. Y entonces ustedes sacan de el capital de reserva el dinero para poder comprar el bien. Si lo compran con su dinero, se llama patrimonio neto. Si lo compran con un crédito, esto es con alguna tarjeta de crédito, se considera un pasivo. Si ustedes venden un artículo que tienen en su casa y con eso le compran, entonces lo compraron con una masa de activo. No sé si me explique. Esto permite que ustedes puedan responder a sus obligaciones de deuda en cualquier momento a través de activos, a través de pasivos o de patrimonios netos. Por lo tanto, es importante que el administrador y el contador conozcan claramente cómo se integran las masas patrimoniales de activo, las masas patrimoniales de pasivo y las masas patrimoniales de capital. Una vez que pasamos la idea de las masas y su importancia dentro de los procesos contables, vamos a hablar del periodo medio de maduración. El periodo medio de maduración o ciclo de explotación es el tiempo medio que transcurre entre el pago a los proveedores por la compra de materias primas y el cobro a los clientes por la venta de los productos terminados. Esto es, ustedes compraron materia prima el 1 de enero y ustedes están vendiendo el producto el 30 de enero. ¿Cuál es el periodo medio de maduración? En un cálculo muy simple sería el 15 de enero, que es el periodo donde ustedes ya sacaron a la venta el producto y el cliente al día de hoy lo compró y lo pagó en efectivo. Por lo tanto, dentro de los esquemas contables y dentro de los esquemas administrativos, sí es importante considerar el periodo medio de maduración. Hay muchas técnicas para obtener el periodo. Solamente vamos a revisar las que son más fáciles de obtener y las que nos permiten entender claramente este concepto. El periodo medio de maduración son los días que tarda una empresa en recuperar el dinero que ha gastado desde la compra inicial de la materia prima hasta el ciclo terminado de la venta. Por lo tanto, el periodo medio de maduración, decíamos que en este ejemplo sería el día 15, ese es el periodo medio, y el periodo de recuperación sería el día 30, ¿no? En el cual nosotros consideramos que el producto entre esos días, entre el 30 y el 5, se va a vender. Esto sucede prácticamente en todos los productos que ustedes consideran, ¿no? Si ustedes van a un terreno menos técnico, la señora de los tamales debe tener un periodo medio de maduración, donde dice: mi tamal
me dura 3 días a lo máximo, en buen estado, entonces yo lo tengo que vender en este periodo. Y tengo que apretar el formato de ventas o el canal de ventas para que el producto salga y no se me eche a perder. Y entonces ella entre el día 2 y 3 tiene que sacar toda la producción. El día 3 sabe que el dinero ya se recuperó o que ya se perdió y que ese dinero, bueno, puede que sea pérdida o utilidad dependiendo del costo que ésta maneje, ¿no? Fíjense en un elemento tan simple como ya estamos manejando muchos tecnicismos. Dentro del periodo medio de maduración hay etapas del ciclo de explotación. El periodo medio de maduración consta de 5 variables, básicamente, ¿no? En las cuales podemos encontrar diferentes tipos de medios de maduración. Esto es, diferentes periodos de tiempo en los cuales nosotros vamos a ya sea recuperar el dinero o ya sea determinar que el producto está listo para su venta o el producto está listo en el anaquel para que sea comprado. El primero es el periodo medio de aprovisionamiento. Es el tiempo que pasa desde que las materias son compradas hasta que éstas se introducen en el proceso de producción. Se hallan dividiendo el saldo medio de materias primas entre la cantidad de materias primas que se consumen a diario. ¿Qué quiere decir esto? Yo quiero fabricar 20 unidades, pero yo necesito comprar 10 unidades de materia prima. Y entonces, con esas 10 unidades de materia prima, yo fabrico 20 unidades del producto X. Por lo tanto, el saldo medio de las materias primas sería 5. Entonces yo divido 5 entre 10, me da a 5. Y ese es el número de materias primas que yo necesito para establecer el aprovisionamiento y no quedarme sin materias primas para producir. Porque uno de los grandes problemas de las empresas es que se queden sin materia prima para la producción. Y entonces dice el periodo medio de maduración, el aprovisionamiento es una cantidad mínima que debemos tener siempre ahí disponible para que no nos quedemos sin los procesos productivos. Después tenemos el periodo medio de fabricación o producción. Es el tiempo requerido para la fabricación del producto. Muy simple, habrá productos como los automóviles que pueden fabricarse en un día. Todo se fabrican en un día. Porque el tipo de fabricación es altamente industrializado. Pero hay productos que por su naturaleza requieren más días. Por ejemplo, los tenis deportivos, ¿no? O los zapatos deportivos. Los zapatos deportivos tienen un periodo de fabricación de 3 días, como mínimo. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos el pegado de los materiales es lo que más retrasa la producción y eso eleva los costos. Por lo tanto, el periodo medio de fabricación es el tiempo estimado en el que nosotros vamos a producir un producto. ¿Sale? Y bueno, hay muchas formas de establecer el periodo, pero esto normalmente se hace a través de gráficas, ¿no? También se puede calcular dividiendo el saldo medio de los productos cuya fabricación está en funcionamiento, ¿no? Al costo diario. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante en nuestra materia de costos. En el tercer elemento tendríamos el periodo medio de venta, que es el tiempo que transcurre desde que un producto es finalizado hasta su venta. Yo hoy finalicé mi producto, lo meto en una caja, lo envaso, lo empaqueto, le pongo sello de garantía y lo saco al mercado. Llega al stand de ventas el día... Hoy es sábado, seguramente llegará a stand prácticamente el lunes y a partir del lunes, ¿cuánto tiempo transcurre para su venta? ¿No? Si es un producto de alto consumo, estará entre los 30 días, cualquier producto.
Si es un producto de amplio espectro de vida útil, esto es que puede durar un año, año y medio en stand, el periodo se alarga y así dependerá del tipo de producto. Esto nos asegura o se utiliza para determinar cuánta producción voy a tener en un año, ¿no? Si mi producto dura mucho tiempo en conserva, pues yo puedo producir múltiples tipos de productos, porque no se me van a echar a perder. Pero si mi producto se echa a perder rápido, entonces lo que yo tengo que hacer es darlo ya sea a un precio menor o ya sea a un precio muy atractivo para que el consumidor rápidamente lo esté consumiendo. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con la cerveza? La cerveza tiene esas dos peculiaridades. La cerveza puede durar un año guardada, pero desde el punto de vista comercial, la cerveza es uno de los productos que más rota, ¿no? Llega al stand en un jueves o miércoles o jueves y entre viernes, sábado y domingo prácticamente la cerveza se va, ¿no? Y así tenemos un ciclo donde el periodo medio de venta es extremadamente corto, ¿no? También, por ejemplo, los cigarros, ¿no? Tienen un periodo de venta muy, muy, muy cortito. En el siguiente, el periodo medio de cobro a clientes es el tiempo entre la venta y el cobro del producto. Muy simple. Hay algunos productos que se pagan de inmediato. Ahí no tenemos que utilizar esta fórmula del periodo medio, pero hay productos que se compran en mayoreo realmente fuerte y que no los podemos pagar al contado. Por lo tanto, lo hacemos a través de la dispersión del dinero. Y esta fórmula nos permite analizar en cuánto tiempo el producto se va a saldar o se va a pagar en su totalidad. Y esto nos permite a nosotros crear un ciclo sobre el cual nosotros vamos a saber cuándo tenemos dinero y cuándo no, que tiene que ver con el aprovisionamiento de materias primas, ¿no? Porque recuerden, una regla de las empresas es que no podemos quedarnos sin materias primas porque entonces no producimos. Y en el punto siguiente, el periodo medio de pago a proveedores es el tiempo que se tarda en pagar a los proveedores y se calcula dividiendo el saldo medio, ¿no?, de lo que compramos entre las cuentas medias a crédito, ¿no? Compramos 50 pesos, el saldo medio son 25 y las cuentas medias diarias que nos compra 25 y nosotros le vamos a pagar 12.50. Dividimos esa cantidad y nos da un periodo o nos da una cantidad, ¿no? Este es el menos utilizado. ¿Por qué? Porque prácticamente todas las empresas tienen ya periodos muy establecidos sobre de los cuales se hace el pago a proveedores, que es a través de los periodos de 3, 6, 9 y 18 meses. A mayor volumen, mayor periodo de tiempo o de plazo de pago. A menor volumen, menor tiempo, ¿no? Esto tiene que ver con la formulación financiera de los bancos, porque son los periodos en los que nosotros podemos hacer retiros de efectivo o transferencias de efectivo. Una vez que pasamos el tema de los periodos medios, es importante pasar a lo que es el balance de situación como expresión de equilibrio patrimonial. El balance de situación es un documento o informe financiero que muestra los activos, los pasivos y el patrimonio neto con que cuenta la empresa en un momento específico. Lo que normalmente se hace por ley en México es que el balance debe ser presentado cada año, antes del 31 de diciembre, antes de las 12 de la noche. Si no se presenta, somos sujetos a una sanción que puede ir no actualizable este año, porque la verdad desconozco, de 400 a 600 salarios mínimos. Pero, repito, ese dato no está 100% corroborado porque no he visto la información. Seguramente por la pandemia no se ha ajustado. El activo muestra los medios económicos, esto es el total de bienes que pueden transformarse en dinero rápidamente para saldar una deuda. El pasivo y el patrimonio neto muestran los medios financieros, cómo nos podemos endeudar, ¿no? Y el balance de situación expresa cómo está la empresa.
Siempre, siempre en los procesos contables y en las técnicas contables, nosotros vamos a llegar a un balance, ¿sale? Y estos balances van a representar la estructura y el funcionamiento de la empresa. Una de las características del balance es que siempre el activo siempre tiene que sumar lo mismo que el pasivo y el patrimonio. De lo contrario, nuestra partida doble, nuestra técnica de la partida doble fue mal ejecutada. Por lo tanto, una de las reglas del balance es que el activo es igual al patrimonio o capital más el pasivo. Esa es una de las fórmulas básicas para establecer si estamos realizando bien el balance. ¿Por qué? Y entonces aquí ustedes se preguntan, bueno, pero ¿por qué debe dar lo mismo? Porque el dinero no puede desaparecer, ¿no? Si ustedes van a la tienda y compran una paleta de 5 pesos, su dinero no desapareció, su dinero se transformó. Ustedes intercambiaron una paleta por una moneda, pero en realidad su paleta la podrían vender en 5 pesos y recuperarían su dinero. Por eso es que el dinero no puede desaparecer a partir del concepto de la partida doble, que vamos a explicar un poquito más a detalle ya en nuestra sesión Zoom. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y para qué sirve el balance de situación? El balance, de situación, al compararlo con lo que hacemos hecho en meses o años anteriores, te permite observar cómo ha evolucionado la estructura patrimonial de la empresa. Si ustedes iniciaron con un patrimonio de 5 pesos y en 2015 y en 2021 tienen 5 pesos, ¿qué le pasó a su empresa? Y su silencio me da la respuesta. Tenemos una empresa que creamos en 2015, tenía 5 pesos y hoy en 2021 tiene 1 millón de pesos. Y también tengo su respuesta. Por eso es importante el balance, porque nos muestra claramente qué está pasando con las operaciones que hacemos y cómo es que la empresa está creciendo, está estancada, está en crisis o simplemente está ahí navegando, ¿no? El balance de situación te sirve de base para tomar decisiones en el futuro, por supuesto. Si mi empresa no ha crecido en 5 años, ¿qué me espero en los próximos 5 años? Tal vez que mi empresa crezca menos o en su defecto empiece a entrar en crisis. Y ahí podríamos tomar decisiones ya a tiempo. Si mi empresa ha crecido en 400%, entonces yo puedo tomar decisiones sobre el futuro. Es decir, puedo determinar si puedo crecer, si me puedo diversificar o si simplemente ya me retiro con una gran cantidad de dinero, ¿no? Que también es válido. Por lo tanto, el balance de situación nos sirve para saber si tu empresa tiene una estructura sólida o no. Si tenemos 5 en 2015 y 5 en 2021, seguramente la estructura que tiene mi empresa desde su producto, desde su personal y desde las instalaciones nos dice que algo está fallando, ¿no? Por lo tanto, el balance de situación sí nos muestra una realidad de la empresa. Y esta realidad puede que nos guste, puede que no nos guste, y en cualquiera de los casos nosotros la podríamos cambiar. ¿Por qué es importante el balance? Bueno, evidentemente, por lo dicho anteriormente, es una radiografía. Y en la radiografía se muestra qué es lo que está sucediendo, cómo está sucediendo y si es que estamos enfermos de algo, ¿no? Ya haríamos una tomografía, ¿no? Más especializada para determinar si tenemos alguna enfermedad que no podemos ver a simple vista y una vez que la vemos poderla atacar. El balance también permite determinar cuánta liquidez tienen. Esto es cuántos bienes tienen para hacerlos dinero para poder cumplir sus obligaciones. Esto es bien importante porque no sabemos cuándo vamos a entrar en crisis, ¿no? Hay empresas que nunca entran en crisis, ¿no? Hasta que mueren. Hay empresas que siempre viven en crisis.
Pero hay empresas que estaban bien y de repente, bueno, pues suceden cosas a nivel mundial y empiezan a entrar en crisis. También dentro de las importancias es que te muestra el tipo de calidad del pasivo, es decir, el periodo de vencimiento de tu deuda y de tu obligación. Si tú tienes deudas a pagar en febrero, pues tienes una deuda que no es de calidad porque estás muy corto para pagar tu deuda. Pero si tu deuda la vas a pagar en diciembre de este año, entonces tu pasivo tiene una buena calidad porque tiene un buen periodo o un buen margen de pago, ¿no? En México hay ocasiones en que tener una buena calidad en el pasivo no necesariamente es bueno. ¿Por qué? Porque muchas empresas se confían, ¿no? Es decir, sí lo voy a pagar, llega el periodo y no tienen ese dinero, ¿no? Muy común de lo que nos pasa como individuos. Pero esa es una de las grandes ventajas que tiene el balance de situación, que te expresa claramente lo que te hace falta, lo que necesitas. También se utiliza, si estamos en crisis económica como la que estamos en este momento, el balance se puede hacer cada 3 meses, cada 6 meses, ¿no? Cada 4 meses, que refleje cuál es la situación y así tú poder tomar decisiones más acertadas. Aunque esto implica una gran cantidad de trabajo para los equipos contables, ¿no? Y finalmente, pues el balance muestra qué tan fuerte es tu empresa, ¿no? Qué tan fuerte puede ser tu empresa y qué tan sólida es en algunas áreas específicas, como en las ventas y en las compras, ¿no? O en los costos. Si muestras solidez en estas áreas, tú puedes tomar decisiones financieras un poquito más arriesgadas desde el punto de vista del crecimiento de la misma. Pero, evidentemente, necesitas analizar los datos, los números fríamente y después determinar si tu empresa realmente tiene esteroides o no los tiene. Es importante que las empresas tengan equilibrios patrimoniales, ¿no? Y el equilibrio patrimonial no presupone la estabilidad financiera de una empresa, sino el equilibrio patrimonial viene determinando la posición que adoptan los elementos que constituyen el patrimonio, es decir, la correlación existente entre las distintas masas patrimoniales. ¿Qué es una masa patrimonial? Es un grupo homogéneo. ¿Cómo se dividen las masas patrimoniales? En tres, en activos, en pasivos y en patrimonios. Por lo tanto, el equilibrio patrimonial es ver cómo están ubicados estos activos o estos pasivos en relación con la estructura de la empresa. Si tenemos pasivos altos y patrimonios bajos, no estamos en equilibrio. Si tenemos activos altos y pasivos cortos, no estamos en equilibrio, ¿no? Si tenemos patrimonios pequeños y eh, pasivos pequeños y activos pequeños, no estamos en equilibrio patrimonial. Por lo tanto, sí es importante que analicemos. Desde el punto de vista financiero podemos encontrar cuatro posibles equilibrios patrimoniales. El primero es la posición de máxima estabilidad financiera, donde el activo es igual al patrimonio neto. Es decir, usted tiene 5 pesos en el activo y 5 pesos en el patrimonio neto. Por lo tanto, usted puede tener 10 pesos para enfrentar sus obligaciones futuras en términos de pasivos. Esta es la mejor manera de enfrentar una crisis, porque usted tiene dinero de bienes que puede vender y tiene dinero guardado. Se le presenta una crisis, usted puede solventarla fácilmente o con relativa facilidad. ¿Sale? El segundo equilibrio patrimonial es la posición de estabilidad financiera o normal, donde el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Para que esta segunda posición pueda considerarse de equilibrio, es necesario que haya una razonable relación entre el pasivo y el patrimonio neto. ¿Qué quiere decir esto? Que
tenemos capital de 5 y tenemos pasivos de 3.78. ¿Sale? Tenemos un margen en el cual yo con mis ahorros o con el capital que he guardado de otros periodos puedo pagar los pasivos que tengo enfrente, ¿sale? Sin importar mis activos. Por lo tanto, esto me da cierto margen de maniobra. Imagínense que ustedes tienen ahí guardaditos 20 pesos y sus pasivos son de 15 pesos, 13 pesos. En un momento las ventas bajan y los pasivos se necesitan pagar. Ustedes sacan de patrimonio y esperan a un periodo de ventas mayor o una temporada mayor para equilibrar sus activos. ¿Vale? Entonces, por eso es importante conocer los equilibrios patrimoniales. Y ya aquí empezamos a entrar en como conflicto y en problema, porque tenemos el desequilibrio financiero a corto plazo. Cuando hablamos del corto plazo, hablamos de periodos menores a 12 meses. ¿Sale? Podemos hablar de un mes, 9 meses, hasta 12 meses. Donde el activo corriente, ¿no? Su manejo de bancos, su manejo de de caja, su manejo de mercancías, su manejo de clientes, su manejo de documentos es mayor o menor que al pasivo corriente. ¿Sale? Proveedores, cuentas por pagar, acreedores diversos. ¿Qué quiere decir esto? Que usted tiene un activo corriente de 5, pero su pasivo corriente es de 6. Entonces ahí tiene usted un problema, porque ya no está en equilibrio. Y usted tiene que pagarlo en periodos menores a un año. Por lo tanto, el resultado que usted busque le va a dar saldo negativo, que en este caso sería de -1. Y tener negativos en contabilidad, pues es como que te quemen por brujo. No puede ser, no está permitido y es simplemente impensable que eso suceda. Efectivamente llega a pasar en la práctica, pero no es lo mejor. Por lo tanto, el desequilibrio financiero donde tus pasivos son mayores a tus activos corrientes, ¿no? Que vamos a ver qué es un activo corriente más adelante. Pero aquí imagínense que usted debe 7 pesos y solamente tiene 6 pesos para poder pagarlo de inmediato. O sea, va a seguir generando deuda. O sea, incluso ni siquiera la puede cubrir. Y entonces aquí sí tenemos un problema ya grave, ¿no? Y aquí es donde los dueños de la empresa o los asesores de los dueños de las empresas tendrían que darnos una palmada y decirnos, ¿sabe qué? Pues o tiene dos sopas, o los corre o va a perder dinero. Y entonces ya sabemos qué es lo que va. Y el último, que es el desequilibrio total o quiebra técnica. Se da cuando la empresa no tiene fondos propios, o sea, no tiene activos ni tiene patrimonios, ¿no? Totales. O sea, ya no tiene dinero y tiene pasivos muy altos que se han ido aumentando porque no se ha pagado, ¿no? Entonces aquí, pues ya, prácticamente cuando llegamos a esta situación es prácticamente insalvable, ¿no? Porque ya no tenemos la capacidad de pago, ni de pagar nómina, ni de pagar luz, agua, ni teléfono, ni rentas, ni nada. Y entonces ahí, bueno, pues ya solamente nos queda pues, hacer el procedimiento de quiebra, que es un procedimiento lento y doloroso para las empresas y para los proveedores, porque no necesariamente se les va a pagar el total de deuda que tenían con nosotros. Entonces, ya en estos casos, bueno, ya ni rezar no le sirve a la empresa y solamente nos queda pues, esperar la muerte y que tengamos una mancha ahí, ¿no? Como contadores o como administradores que llevamos a la quiebra una empresa. Y pues son marcas que nadie desea, pero que bueno, pues son parte de la vida, ¿no? A alguien le ha tocado esta situación y bueno, pues la tiene que sobrellevar.
Y en general, estos son los equilibrios patrimoniales. Hay algunos muy convincentes, como el primero, ¿no? Donde los activos y el capital son mucho mayores. Otros donde los activos, donde los capitales son mayores a los pasivos. Otros donde, ya me encuentro en dificultad porque no tengo patrimonios, pero debo bastante. Y el último donde, pues ya, no tengo ni activos ni patrimonios con que sustentar mis deudas. ¿Vale? Entonces, estos son los elementos también bien importantes. Tome nota de todos ellos. Tome su tiempo para poder discutirlo en clase y poder realizar una explicación más a detalle de los mismos. Espero sus preguntas. Por el momento le agradezco su atención y espero en unos minutitos encontrarnos en nuestra sesión. Gracias.